Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en este estudio de la homilética. Y hemos llegado en esta sesión a la quinta lección de nuestro estudio, en que vamos a hablar del bosquejo de un sermón, habiendo hecho el trabajo exegético y homilético de llegar al punto de tener una idea homilética con las ideas complementarias que son nuestros subpuntos, y habiendo escogido la forma apropiada o la estructura apropiada de usar que corresponde al texto, el pasaje que estamos predicando, o sea, una forma deductiva, semi-inductiva o inductiva. Bueno, hemos llegado al punto en que debemos bosquejar el sermón, debemos escribir un bosquejo. Entonces, antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en este estudio, para darnos más habilidad de predicar sermones fieles. Entonces, Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Mi Señor, yo te pido que tú nos ayudes, mi Señor, de aprender cómo predicar más fielmente tu palabra, mi Señor, y de llevar a cabo el llamado que nos has dado como predicadores de tu palabra. Yo te pido, mi Señor, por tu misericordia, tu iluminación, por el Espíritu Santo en esta sesión para la gloria de Jesús. Amén y amén. En las notas estamos en la quinta lección, en la lección 5. Estamos hablando del desarrollo y diseño del sermón, que es la construcción de un bosquejo. Bueno, esto es una cita de Robinson en su libro Predicación Bíblica. Él dice, aunque el contenido puede existir sin forma, la estructura proporciona al sermón un sentido de unidad, orden y progreso. Y esa es la manera, o esa es la razón, mejor dicho, por la que hacemos un bosquejo, porque da al sermón unidad, orden y progreso. Entonces, después de encontrar la idea exegética, desarrollarla de acuerdo con el diseño del autor, las directrices del autor bíblico, organizar la idea homilética de la idea exegética, el propósito y la estructura adecuada del sermón, ahora hay que escribir su bosquejo, y por lo tanto debemos organizar el bosquejo de acuerdo o acorde con una introducción, un cuerpo y una conclusión. Cuando pensamos en un bosquejo, podemos pensar en un bosquejo de 3 partes. Esto no es difícil, es una introducción, el cuerpo del sermón y una conclusión, formando un bosquejo de sermón. Sin embargo, antes de comenzar la construcción del bosquejo, debemos afirmar su importancia, porque yo creo que muchas veces hay personas que piensan, ¿por qué necesito un bosquejo? Bueno, yo voy a llegar, ya he hecho el trabajo exegético, yo sé lo que es la idea principal, yo he convertido la idea exegética a la idea homilética, ya tengo mi forma, listo, yo voy a predicar. Pero es importante escribir un bosquejo para ayudarnos, por lo menos el esqueleto de un sermón. ¿Ok? Entonces, 4 afirmaciones de la importancia de un bosquejo. El bosquejo le permite ver su sermón como un todo unificado. Entonces, tenerlo en una hoja de papel, ahí en la computadora, nos ayuda a ver todo junto. El bosquejo aclara las relaciones entre las diferentes partes del sermón. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, si estamos predicando un sermón inductivo y no hemos pensado muy bien en las transiciones entre los subpuntos, hacer un bosquejo va a aclarar eso, nos va a ayudar de aclarar las transiciones para que podamos predicar el sermón en unidad. El bosquejo proporciona la secuencia apropiada de ideas. Quizás estamos predicando un sermón deductivo y queremos mencionar la idea homilética en la introducción y estamos pensando cómo organizar las ideas complementarias o los subpuntos. Hacer un bosquejo nos ayuda de determinar qué es el orden apropiado para estas ideas. El bosquejo resalta las áreas que necesitan más corroboración.
Bueno, muchas veces cuando estamos predicando y pensamos que hemos explicado bien o hemos provisto el argumento bien detallado de un punto, cuando hacemos el bosquejo pensamos, no, necesitamos más información para comprobar ese punto o una ilustración aquí, aplicación aquí, nos ayuda a ver todo junto. El contenido del bosquejo del sermón incluye una introducción, un cuerpo y una conclusión. Como mencionamos anteriormente, la introducción establece la idea y el propósito, menciona el tema menciona el tema o la idea homilética, deductivo, o conduce al primer punto, inductivo. El cuerpo del bosquejo elabora la idea en cualquier parte del sermón que se declare. Bueno, entonces si la idea viene al fin en la forma inductiva o viene en el principio en la forma deductiva o viene en el primer punto como semi-inductivo, bueno, el cuerpo del sermón elabora esa idea, ¿sí? En cualquier parte del sermón que se declare, ¿ok? Entonces eso es el punto del cuerpo, es para elaborar esa idea. Ya hemos visto todo esto. La conclusión lleva la idea a enfocarse o establece la idea y termina el sermón. Ok, entonces ya hemos hablado de todo eso. Déjenme darles una cita de Robinson de su libro Predicación Bíblica. El sermón está compuesto por una multitud de ideas, todas relacionadas entre sí. No todas las ideas en un sermón tienen la misma importancia. Las ideas más fundamentales se convierten en los puntos principales y constituyen el marco básico alrededor del cual se construye el sermón. Y bueno, hacer un bosquejo nos ayuda a ver. A veces yo he hecho un sermón, he hecho el bosquejo y yo tengo demasiado material. Bueno, yo debo poner todo esto en 2 sermones para ayudar a la audiencia a entender muy bien. Bueno, esa es la ventaja de hacer un bosquejo. Recuerde que tu bosquejo procede directamente del trabajo exegético que completaste al identificar la gran idea con todas sus ideas complementarias. Es decir, el bosquejo debe reflejar qué es la idea principal del pasaje y las ideas complementarias que apoyan esa idea principal o la gran idea. La gran idea del pasaje debe ser la idea homilética de mi sermón y las ideas complementarias deben ser los subpuntos de mi sermón que elaboran la idea principal. ¿Ok? Ahora, conecta la gran idea como se indica en su forma homilética o en la idea homilética en la estructura del sermón que elegiste, deductiva, inductiva, semi-inductiva. Es decir, vamos a tomar todo esto, el trabajo exegético, la idea principal, las ideas complementarias, vamos a colocar todo esto en la forma que hemos elegido, deductivo, inductivo, semi-inductivo, ¿ya? ¿Ok? Todas las ideas complementarias se convierten en subpuntos bajo sus títulos principales, ya hemos visto esto. Cuando trabajes en la preparación de tu sermón, puedes utilizar marcadores de lenguaje, abreviaturas o esquemas gramaticales simples. Es decir, cuando estamos escribiendo el bosquejo o cuando estamos preparando el bosquejo, no tenemos que usar oraciones completas porque solo estamos haciendo el bosquejo del sermón. Eso es para nosotros. Pero cuando hacemos un manuscrito de ese bosquejo, cuando convertimos ese bosquejo para hacer un manuscrito, debemos usar oraciones gramaticales completas. Porque eso es lo que vamos a predicar a la audiencia. Entonces ellos no van a entender nuestras abreviaturas. Tenemos que usar oraciones gramaticales completas en el manuscrito. En el bosquejo está bien, manuscrito debemos usar oraciones completas. Sin embargo, al escribir el bosquejo de tu sermón, cada idea, su punto debe ser una oración gramaticalmente completa, como hemos dicho. En general, si hemos completado nuestro esquema exegético, a través, ustedes van a recordar estas herramientas de otras lecciones, si hemos hecho nuestro esquema exegético a través de diagramas estructurales, o preguntas informadas, tenemos los ingredientes para nuestro bosquejo de sermón.
De nuevo, como discutimos, cuando hacemos, por ejemplo, si yo usé el ejemplo de Efesios, cuando yo tengo Efesios, si yo he hecho un diagrama, ¿sí?, del pasaje, yo puedo usar esto como mi bosquejo, porque eso identifica la idea principal y las ideas complementarias que describen, apoyan, modifican esta idea principal. Ustedes van a recordar esto. Entonces, el bosquejo debe reflejar el trabajo exegético, o sea, una estructura o un diagrama de la estructura o lo que llamamos preguntas informadas para una narrativa histórica. El bosquejo debe reflejar el trabajo exegético, ¿ok? El lenguaje utilizado en cada punto debe sincronizarse con el lenguaje de la idea homilética. Hablamos un poco de esto antes cuando hablamos de la forma semi-inductiva de un sermón, pero es más fácil para la audiencia recordarse si usamos una palabra en común que vincula todos los subpuntos con la introducción o con la conclusión, con la idea homilética. Por ejemplo, dijimos el ejemplo de 1 de Pedro 1:16. Cuáles son las implicaciones para nuestras vidas dado que Dios nos ha llamado a ser santo como Él es santo, y pudiéramos vincular, conectar los subpuntos con la introducción o con la idea homilética al decir la primera implicación, la segunda implicación, la tercera implicación. Eso nos ayuda a recordar, es más memorable. Entonces, esta es una manera de sincronizar todo el mensaje con la idea homilética. Trabajas duro para cerrar la brecha entre el mundo bíblico y el mundo moderno, no solo en la forma en que expresas la idea homilética, sino en cada punto del sermón. Entonces, estamos pensando en cada subpunto de cómo vamos a conectar. Ustedes van a recordar el puente teológico, cómo vamos a conectar el mundo del texto con el mundo moderno. Ahora que se ha producido el bosquejo del esqueleto, el siguiente paso es completar el bosquejo con materiales de apoyo. Lo que se espera es utilizar un material que explica, prueba, aplique, amplifique los puntos. ¿Ok? Bueno. Déjenme leer esto de nuevo. Lo que se espera es utilizar un material que explique, pruebe, aplique o amplifique los puntos. Todo lo que estamos a punto de discutir, si tú tienes el esqueleto del sermón, bueno, quizás la introducción, la idea homilética, forma deductiva, o quizás la conclusión, la idea homilética inductiva, los subpuntos del sermón, ya tiene todo eso ahí. Lo que estamos a punto de discutir son las cosas que tú puedes agregar para ayudarte a explicar, validar o aplicar el mensaje bíblico. Estos materiales que estamos a punto de discutir no deben ser el enfoque, ¿sí? Ellos son apoyos nada más para ayudarte a explicar, validar o aplicar el mensaje bíblico. El mensaje bíblico, el punto principal del pasaje, debe ser el enfoque. Entonces, muchas veces lo que yo veo es que hay predicadores que usan una ilustración como el punto central o como la idea homilética de un sermón. La ilustración es el punto de enfoque. Debe ser al revés, una ilustración o reformulación o información objetiva o cualquier otro material que tú agregues a tu bosquejo debe ser utilizado para enfatizar la idea homilética, no al revés. Ok, entonces aquí es la primera cosa, la primera herramienta que podemos agregar a un bosquejo en cualquier parte para ayudarnos de explicar, aplicar o validar el significado de un pasaje que estamos predicando. La primera herramienta que puede utilizar para reforzar su bosquejo es la reformulación. Esta herramienta establece la misma idea en diferentes palabras para aclaración. A menudo
necesitará una reformulación para aclarar una idea, orientar a los oyentes al flujo de pensamiento adecuado en el sermón o imprimir una idea en la mente del oyente. Es decir, si yo tengo una idea que yo creo que es medio complicada, quizás yo debo expresarlo de otra manera para ayudar a mis oyentes. Bueno, si yo tengo algo que yo he dicho que es bien complicado, si yo pienso en cómo decirlo de otra manera, entonces decirlo de manera complicada, que expresa la verdad bíblica, pero también pensar cómo puedo decir esto de otra manera para ayudarles a entender. Entonces, todo esto es para aclararlo y ayudarles a entender. Entonces, a veces nos toca reformular la manera en que decimos algo para ayudar a los oyentes a entender. Ok, definición y explicación. Otro material que podemos usar. Tanto la definición como la explicación establecen límites a las ideas. ¿Qué hace la definición? Bueno, la definición declara el significado de una palabra. La explicación detalla las implicaciones de las ideas. Estas herramientas del sermón se utilizan a través de la clasificación, los sinónimos, la comparación, el contraste o ilustración o aclaración del lenguaje difícil. Déjame darles un ejemplo que yo he usado últimamente, ¿sí? Para definir una palabra o una serie de palabras, y eso me ayudó de predicar un sermón, y eso es lo que yo agregué a mi bosquejo. Yo estaba predicando recientemente Colosenses 3. Y aquí tenemos una de las varias listas que Pablo nos da en diferentes epístolas del pecado que él quiere que matemos, ¿sí? Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, entonces dado nuestra identidad en Cristo, Dios nos llama a matar nuestro pecado, hacer morir o considerar como muertos los miembros de nuestro cuerpo a lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, cada palabra debe ser definida. Porque lo que Pablo hace aquí es él comienza con las fornicaciones. Fornicaciones es porneia. Es la palabra en griego. Porneia, de donde derivamos la palabra pornografía. Esto tiene que ver con cualquier acto de inmoralidad sexual. Pero Pablo va de las acciones al corazón. Porque él habla también de malos deseos y avaricia. ¿Sí? Entonces, si yo doy la definición de cada palabra, yo voy a ayudar a mi audiencia a ver cómo Pablo está hablando de las acciones hasta el corazón, porque el corazón es el fondo de donde salen todas estas acciones. Sí, entonces yo debo definir cada palabra para ayudar a mi audiencia a entender eso. Recuerde, si no puede explicar el concepto a través de uno de los medios anteriores, sus oyentes no tienen esperanza. Si no tenemos en nuestras mentes la definición clara de una palabra clave en el pasaje, tampoco nuestra audiencia. Y déjame mencionar otro ejemplo. Un día yo estaba enseñando sobre 1 Corintios 9:27. Y Pablo dice esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, y esa es la palabra, eliminado. Bueno, esto ha sido un poco de debate entre los eruditos, los comentarios en cuanto a lo que significa la palabra eliminado aquí. Bueno, si yo estuviera predicando este pasaje, yo quisiera buscar el uso de esta palabra en otros contextos, como 2 Corintios 13:5, donde Pablo usa con la misma audiencia original la misma palabra. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, esa es la traducción aquí para la misma palabra.
Entonces, eso me ayuda de saber qué significa esa palabra. Eso es una manera de aclarar el significado de una palabra clave en el pasaje que estamos predicando. Y eso es lo que debemos agregar al bosquejo para ayudar a los oyentes, ¿sí? Eso nos ayuda con lenguaje difícil, es un contraste y comparación con otros contextos, ¿ok? Tercer material. Información objetiva. Los hechos consisten en observaciones, ejemplos, estadísticas y otros datos que pueden verificarse aparte del orador. Bueno, a veces es útil para nosotros usar ejemplos, observaciones o quizás estadísticas. Por ejemplo, cuando estoy predicando sobre la inmoralidad sexual que Pablo menciona aquí en Colosenses 3, quizás sería bueno mencionar el porcentaje, dado una encuesta, el porcentaje de los jóvenes que están participando en el sexo antes del matrimonio, ¿sí? Eso sería una cosa muy importante saber cuando estamos hablando de la inmoralidad sexual, porque esa es la realidad del caso hoy día. Entonces, eso es un ejemplo de información objetiva. A veces las estadísticas nos ayudan, los ejemplos, otros datos. Pero debemos tener cuidado aquí de evitar declarar hechos por el motivo de declarar hechos. Bueno, simplemente dar hechos o estadísticas, esto o otro, simplemente al decirlo o mostrar nuestra inteligencia no es buena razón al mencionarlos, ¿sí? Y no debemos llamar a nuestros pronósticos un hecho sin investigarlos. Si no podemos comprobar lo que estamos diciendo, no debemos ser que este es un hecho. Somos predicadores que deben tener un punto relacionado cuando usamos hechos. Es decir, este es para aclarar, es para ayudarnos a explicar o a aplicar o validar un punto. Este hecho no debe ser el enfoque. Es una herramienta que tenemos para destacar, ¿sí?, el punto principal. Además, si proporcionamos estadísticas, debemos hacerlo con números que la audiencia pueda comprobar, comprender y relacionar con su experiencia. Ok, citas, la cuarta cosa que podemos agregar al bosquejo. En la mayoría de los casos, las citas enuncian nuestro punto o proporcionan la validación. Por ejemplo, si yo estuviera predicando sobre el infierno, una cita que yo pudiera usar es de un sermón famosísimo aquí en Estados Unidos por un teólogo que se llama Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en manos de un Dios enojado. Quizás ustedes hayan oído de este sermón. Pero bueno, esto sería una buena cita para un sermón sobre el infierno, porque él predicaba eso, fue muy poderoso. Y bueno, sería bueno usar eso para destacar, para aclarar, para explicar mejor. Además, podría usar el mismo ejemplo para mostrar que los predicadores pueden emplear otras citas si las citas aclaran mejor el punto. Bueno, muchas veces tenemos acceso a diferentes personas fieles, predicadores fieles del pasado, que han dado una explicación muy buena a un pasaje y podemos usar una cita para aclarar el punto. Por ejemplo, muchas veces yo uso Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Cuando estoy predicando, muchas veces yo uso sus citas porque él aclara el punto muy bien. Eso está bien. Puede usar citas en su introducción, sus puntos o conclusión. En estas posiciones, las citas se usan para dar énfasis o autoridad. Como ejemplo, cuando yo predico sobre el gozo en la salvación de Salmo 67 y de nuestro llamado de llevar este mensaje a las naciones para que se puedan regocijar en Dios también a través de Cristo, yo uso una cita de C.S. Lewis que se llama, de un libro que se llama El peso de la gloria. Él dice esto: parece que nuestro Señor Jesús considera que nuestros deseos no son demasiado fuertes, sino demasiado débiles.
somos criaturas poco entusiastas, jugando con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que le encanta hacer pasteles de barro junto al basurero, porque no sabe lo que es una oferta de un día junto al mar. Estamos muy fácilmente satisfechos. Lewis nos dice que el problema principal con la humanidad y la raíz del pecado es que estamos satisfechos con cosas que son infinitamente inferiores al gozo que Él nos ofrece en su presencia. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es Jesús muriendo bajo la ira que nosotros merecemos por nuestro pecado y dándonos a través de la fe en Él y el arrepentimiento, dándonos una relación con Dios, porque eso es nuestro mejor tesoro, eso es el mayor tesoro en todo el universo. Entonces, eso es el punto, eso es lo que esa cita expresa. Y bueno, utilizo esta cita de Lewis porque no porque yo no pueda sacar la misma inferencia. Bueno, yo pudiera sacar la misma inferencia, ¿sí? Pero yo uso esta cita porque su afirmación simplemente no puede mejorarse. Yo no puedo decirlo mejor que él lo dijo, ¿sí? Entonces, para expresarlo, está bien usar una cita que bien expresa la idea principal. Algunas veces se pueden usar citas cuando se necesita autoridad sobre un tema en particular. Por ejemplo, aunque yo he enseñado cosmovisiones contemporáneas en el pasado, yo he enseñado esa clase muchas veces en un seminario, al hablar sobre el politeísmo del hinduismo, podría sacar una cita de Ravi Zacharias, un apologista nacido en la India, para obtener apoyo. Bueno, aquí tenemos un experto porque él nació en India como un hindú, y si yo tengo una cita de él sobre lo que es la cosmovisión del hinduismo, bueno, está bien usarlo porque él es una autoridad. En este caso, la audiencia probablemente aceptaría mi punto más fácilmente debido a la autoridad de las citas. Sin embargo, debemos tener precaución al usar las citas. El público, nuestra audiencia, nuestra congregación no necesita escuchar los pensamientos de todos los demás sobre el tema con exclusión de los tuyos o de los nuestros. El punto es que somos los pastores de nuestras iglesias, somos los predicadores de tal contexto y Dios quiere hablar a nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo, Él quiere darnos a nosotros el mensaje. Entonces no debemos siempre depender de las citas de otros, ¿sí? Porque Él quiere hablarnos a nosotros mismos para darnos el mensaje a través de su palabra, para que podamos exponerlo a nuestra audiencia, ¿sí? Entonces, no necesitamos usar citas como el contenido principal de un sermón. Es simplemente para ayudarnos a explicar, validar o aplicar. Pero Dios quiere usar lo que Él nos ha dado a nosotros para predicar a nuestra audiencia en nuestros contextos. El sermón proviene de tu propio corazón, iluminado por el Espíritu. Por lo tanto, utilice las citas con moderación y con gran énfasis. Además, tenga cuidado al citar grandes secciones de texto. Deje que sus citas sean concisas y al punto, con presentaciones atractivas. Bueno, el punto es que atractivas quizás no es la palabra correcta, pero bueno, quizás presentaciones claras. Debemos ser concisos con las citas. No debemos elegir una cita de como 15 párrafos, ¿sí? Porque vamos a perder la audiencia y todo debe ser claro. Finalmente, haga una investigación adecuada sobre las citas, comprueba la fuente, piensa en la recepción de la audiencia, tenga la fuente de información lista para la audiencia. La última cosa que queremos hacer es tener una cita que no podemos comprobar. Eso va a arruinar nuestra reputación con la audiencia porque no nos van a confiar, porque no hemos comprobado la cita. Entonces siempre debemos citar, debemos proveer quién escribió o dijo tal cosa y debemos poder comprobar la cita. Ok, habiendo hablado de eso, déjame hablar de dos
otras herramientas que podemos usar en el bosquejo. Tenemos la narración. La narración dentro de un sermón describe a los individuos y eventos incrustados en relatos bíblicos. La narración en un sermón proporciona información del trasfondo al proporcionar escenario, historia, acciones de personajes o personalidades. Es decir, podemos dar un poco del trasfondo de la historia o podemos pensar bueno, podríamos llamarlos una imaginación santa o una santa imaginación. Si tenemos el trasfondo de la historia, es bien para nuestra audiencia pintar un poco de la escena. Por ejemplo, en Lucas 19, cuando los discípulos están andando con Jesús, están de regreso de Galilea a Jerusalén y Él está yendo para morir y ellos le están preguntando sobre el reino de Dios y cuándo se va a aparecer. Es bueno pintar para la audiencia ellos ahí en el camino entre Galilea y Jerusalén subiendo y ellos pudieran ver ahí en la colina el templo y la ciudad de Jerusalén pensando que ahí se va a aparecer inmediatamente el reino de Dios. Es bueno pintar un poco de esa escena como forma de narración. Bueno, hágase la pregunta, ¿cómo sería más útil predicar Romanos 6 si entendiera la refutación contra la cual argumenta Pablo? Esa es otra forma de narración, no solamente imaginar un poco de la escena y pintar eso para la audiencia, pero es pensar, bueno, ¿qué es detrás de este argumento, por ejemplo, de Pablo? Sabemos muchas veces en el libro de Romanos, él está respondiendo a interrogaciones de diferentes personas y probablemente sus enemigos. Entonces es bueno pintar eso para la audiencia también. Mira la pregunta que Pablo está respondiendo, que él está contestando, ¿sí? Alguien se había oponido, ¿sí? O se había opuso, o se puso en opuesto de su argumento para la justificación de la fe. Y vemos esto, por ejemplo, en Romanos 6, porque Pablo narra la escena señalando entonces que pecaremos para que la gracia abunde. Alguien le había hecho esa pregunta. Y es bueno para la audiencia saber eso, que alguien le hizo a Pablo esa pregunta. Bueno, continuamos o pecaremos para que la gracia abunde. Y tú puedes ver a Pablo ahí pensando, bueno, yo voy a escribir esto para contestar a esa pregunta o responder a esa persona que me hizo esa pregunta. Entonces esa es otra manera. Obviamente alguien había traído este argumento a la atención de Pablo y permite que su audiencia sienta la narrativa extrayendo ese argumento y mostrando por qué Pablo escribió aquello. Bueno, esa es una razón por la que usar la narración, de dar un poco de trasfondo de cómo Pablo está respondiendo o pensar en la escena de Jesús caminando con sus discípulos o cómo sería en Moab, ¿sí? Con Ruth y Orfa para Noemí habiendo perdido su esposo y sus niños. ¿Cómo hubiera sido eso en la casa? Es un poco útil, o no poco útil, es una ayuda para nosotros pensar en eso y para narrar un poco de la escena que está detrás de lo que está sucediendo en el texto bíblico. Cuando está estrechamente relacionado con el texto, usar la imaginación puede ser perfectamente adecuado. Robinson dijo esto: narrar significa comunicarse con la imaginación y la imaginación refleja las ideas de la fe. La imaginación es medio hermano de la interpretación porque ambos se relacionan con el texto. Entonces, si hemos entendido el texto, sería bien pintar la escena, el trasfondo de lo que está sucediendo en el texto bíblico para invitar a la audiencia que entren en la historia y ver un poco más en detalle lo que está sucediendo. Ilustración, la última cosa que vamos a mencionar aquí de las herramientas que podemos usar para llenar el bosquejo y destacar el punto principal, explicar mejor, aplicar mejor, validar mejor. La ilustración permite al predicador tomar ideas abstractas y darles un lenguaje concreto.
de hacerles más sólidas con un lenguaje concreto. Es tomar ideas abstractas y darles un lenguaje concreto que la audiencia puede entender un poco mejor. Las ilustraciones atrapan a todos, lo que significa que con ellas puede reformular, explicar, validar, aplicar, relacionando ideas con experiencias. Las ilustraciones también crean la oportunidad de aplicar la verdad específicamente. ¿Sí? Entonces las ilustraciones nos dan la oportunidad de aplicar una verdad a las vidas de la audiencia, porque esto es algo que relaciona con sus vidas. Por ejemplo, si yo estuviera predicando sobre Mateo 11 y la duda de Juan el Bautista debido a sus expectativas erróneas de Cristo, yo podría observar expectativas específicas erróneas que obstaculizan la creencia de las personas en mi audiencia. Por ejemplo, yo pudiera relacionar con esa ilustración cuáles son las expectativas erróneas que ustedes han tenido de Cristo que no venían de esta Biblia, como Juan. O bueno, Juan tenía expectativas bíblicas, pero él estaba esperando que Jesús hiciera en su primera venida lo que él no va a hacer hasta su segunda. Entonces, por eso, él dudaba. Bueno, ¿cómo eso ha pasado en sus vidas? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes han tenido que son erróneas acerca de Cristo? Esa es una manera de relacionar el punto con la audiencia. Por supuesto, esta tarea requiere mucho trabajo. Sin embargo, las ilustraciones pueden crear conectividad de audiencia y memoria de una manera que ninguna otra herramienta del sermón puede hacerlo. Las ilustraciones nos ayudan de gran manera de grabar en las mentes de la audiencia el punto principal. Bueno, yo no sé por qué, pero así funcionan nuestras mentes. Cuando tenemos una ilustración de la vida práctica que podemos usar para ilustrar una verdad bíblica, bueno, la audiencia probablemente lo va a recordar, ¿sí? Recuerde que las poderosas ilustraciones involucran la experiencia del oyente, Manténganse al tanto de los eventos actuales y busque ilustraciones de sermones a cada paso. Cuando estamos viviendo, bueno, eso me pasa casi cada semana. Estoy haciendo algo que me recuerda de algo que yo voy a predicar y una manera de ilustrar una verdad bíblica. Y eso me pasa durante la vida normal. Solo estoy haciendo esto o otro, cuidando a los niños, trabajando, haciendo esto o otro, y algo pasa, ¿sí? En la casa, en el trabajo, algo en la iglesia que me recuerda de una verdad bíblica que yo voy a predicar, y yo pienso, esa es la manera perfecta para ilustrar esta verdad bíblica para mi audiencia, de una manera que van a entender. Su mente siempre debe ser un terreno fértil para ver y observar ilustraciones de sermones efectivas. Es decir, debemos tener eso en mente siempre. ¿Cómo es que Dios está usando mi vida normal para darme ilustraciones que yo puedo usar? Recuerde también que una ilustración debe permanecer conectada con su tema de sermón y su audiencia. De nuevo, la ilustración no es el punto principal. La ilustración es una herramienta que usamos para ayudarnos a explicar, aplicar, validar la idea homilética, no al revés. Debe tener en cuenta que las buenas ilustraciones no son apropiadas para todos los públicos. Usar una historia del periodo del Renacimiento podría no funcionar bien cuando se dirige a adolescentes. Otra cosa es, bueno, yo debo entender mi audiencia. Una ilustración, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una ilustración de Latinoamérica, de Simón Bolívar, no va a tener mucho sentido aquí en Estados Unidos porque prácticamente nadie sabe de él aquí en Estados Unidos, especialmente en mi congregación. ¿Sí? Este es un ejemplo. Yo debo usar una ilustración adecuada para mi congregación que van a entender. Además,
relatar una anécdota sobre el sufrimiento podría no ser relevante al predicar sobre las glorias del nuevo nacimiento. Es decir, bueno, si yo estoy hablando del, yo no sé, si estoy hablando de la gloria del cielo, probablemente yo no voy a usar una ilustración sobre todo el sufrimiento en el infierno, ¿sí? Porque estoy hablando del cielo. Entonces, las ilustraciones deben estar de acuerdo con el tema que estamos desarrollando. Y no está mal usar una ilustración para mostrar el contrario de lo que estamos desarrollando, pero hay que recordar que deben estar de acuerdo lo más posible con el tema que estamos predicando, desarrollando. Porque si no, eso va a distraer la atención de la audiencia. 3 reglas generales para utilizar ilustraciones. Primero, asegúrate de que tu historia sea precisa si se afirma que es cierta. Bueno, si usamos una historia, pero hemos cambiado un poco de los detalles, pero decimos que esta historia es cierta, esto no está muy bien. Esto no es bueno. No debemos hacer eso. Asegúrate de mantener la humildad si te involucras en la ilustración. Bueno, si tú vas a usar una ilustración de tu vida, no es bueno exaltarte, enaltecerte por medio de la ilustración para mostrar cuán grande tú eres, ¿sí? Bueno, eso no es algo bueno que debemos hacer con una ilustración. No debemos usar la ilustración para enaltecernos. Tercero, asegúrate de no violar la confianza o integridad de otra persona, especialmente tu familia. Bueno, yo sé que muchas veces tenemos la tendencia de usar ilustraciones de nuestras vidas normales y eso está bien, pero debemos tener cuidado cuando estamos hablando de nuestra familia, especialmente nuestros niños, que llegan a ser los objetos de cada ilustración. Y yo creo que por fin, después de años, ellos se van a cansar de eso. Entonces debemos tener cuidado con eso también. Ok, en la próxima sesión vamos a hablar de la introducción y conclusión del sermón. Y con eso vamos a concluir hablando del bosquejo. Entonces hemos visto cómo el bosquejo debe reflejar el trabajo exegético y la forma del sermón que hemos elegido para predicar tal pasaje. ¿Sí? El bosquejo debe reflejar eso. Y el bosquejo, el esqueleto de un sermón, cuando tenemos eso, con la idea homilética, introducción, conclusión, los subpuntos, tenemos el esqueleto. Aquí hemos hablado de los materiales que podemos usar, que podemos agregar al bosquejo para ayudarnos a explicar, aplicar o validar el punto del sermón. Muy bien, y ojalá esto haya sido una gran ayuda para ayudarnos a predicar más fielmente. Amén.